Hoy damos inicio a esta serie de lecciones que vamos a tener durante un buen par de semanas. En este viaje que juntos vamos a realizar con el apóstol Pablo desde Tarso hasta Roma. Y la lección de hoy tiene que ver con lo primero que se nos habla de la vida temprana del apóstol Pablo, hasta el primer viaje de predicación que él realizó ya como apóstol de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos, capítulo 7, verso 58, que nos habla a nosotros de la muerte de Esteban, el primer cristiano en morir por el Señor Jesús, dice en Hechos 7:58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esta es la primera mención en la Biblia del hombre cuyos servicios prestados al cristianismo son de gran importancia. Sin embargo, del apóstol Pablo se ha dicho en el libro La vida y obra de San Pablo: este es el hombre cuya carrera nos permitirá comprender mejor el amanecer del cristianismo en la oscuridad por igual de judíos y gentiles. El hombre que soltó el cristianismo de los elementos del judaísmo e inspiró al mundo del paganismo con alegría y esperanza. El estudio de su vida dejará en nuestras mentes una concepción más completa de la extrema nobleza del hombre y de las verdades que vivió y murió para enseñar. Además de el libro de Hechos de los Apóstoles, que es el que más vamos a estar nosotros citando en este viaje con Pablo de Tarso a Roma, las epístolas de Pablo y unas pocas tradiciones dispersas, es todo lo que nosotros tenemos para derivar la historia de Pablo. Ahora, podemos confiar en esas dos fuentes y no vamos a hacer ningún intento en este estudio sobre las epístolas para establecer su genuinidad. Ese no es el propósito. No haremos uso de ningún pasaje del libro de los Hechos o de las epístolas en los que la genuinidad no pueda ser considerada como bastante disputable. El Nuevo Testamento no nos da una narrativa continua de la vida del apóstol. Lo que nosotros leemos en estos libros del Nuevo Testamento es fragmentario, revelando únicamente intervalos de su vida durante el período central y posterior de su vida. Entonces, quiero, hermanos, que empecemos con el nombre del apóstol. Hechos 7:58 nos es introducido en este pasaje el futuro apóstol bajo el nombre de Saulo. Los testigos pusieron las ropas a los pies de un joven, las ropas de Esteban, quien fue lapidado, pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Así se nos introduce a nosotros aquel que más tarde se va a convertir en el apóstol Pablo. Hechos 13 nos muestra a nosotros ya el momento en que ya no se le va a llamar Saulo, sino Pablo.
Hechos 13 dice, empezando en el verso 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, ustedes observan ahí en el mapa, la isla de Chipre, en el mar Mediterráneo. Una de sus ciudades costeras era Pafos. Dice, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo. Era común entre los judíos tener dos nombres, uno judío y otro romano. Nunca vemos un versículo en donde se diga Saulo, Pablo, lado a lado, sino que se habla de Saulo en unos pasajes y a partir de este momento en adelante vamos a leer de él ya no como Saulo, sino como Pablo. Saulo era el nombre hebreo de él y Pablo era el nombre gentil, el nombre griego que él tenía. Entonces, Saulo, que también es Pablo, y vuelvo y repito, su nombre hebreo era Saulo, su nombre griego era Pablo. Existen diversas teorías con respecto al nombre de él, el de Saulo. Pero no vamos a entrar en esos detalles, pues no son demasiado importantes. Ahora, el lugar del nacimiento de Pablo y su familia. Hechos 21:39 nos dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Pueden observar ahí en el mapa, arriba de la isla de Chipre, que dice Cilicia. Eso corresponde a Asia Menor, lo que hoy es Turquía en la actualidad. Como dice Pablo aquí, ciudad no insignificante de Cilicia. Lo que quiere decir con eso es que en ese entonces Tarso era una ciudad importante. Tarso fue la capital de Cilicia, una provincia, una parte de la provincia de Siria y una ciudad libre, era una metrópoli. Tarso fue un pueblo romano con una colonia judía. Aunque Tarso hoy día es un pequeño pueblo de Turquía, en el tiempo de Pablo fue un centro de comercio y el asiento de las escuelas y filosofías griegas. En ese entonces era clasificada junto con Atenas, la capital de Grecia, y con Alejandría en Egipto, como las ciudades con las mejores escuelas del mundo de la antigüedad. La ciudad respiraba un ambiente universitario. La ciudad donde yo vivo, Manizales, se le conoce como la ciudad universitaria de Colombia, por el número de universidades que hay en esta ciudad. Bueno, Tarso era algo parecido en ese entonces. Y Pablo, al estar entre los griegos, se habría mezclado con aquellos de origen griego, se habría familiarizado con la lengua y la literatura griega. Y siendo un judío, se habría influenciado por las letras hebreas y educado de acuerdo a la instrucción judía. La ciudad de Tarso le dio a Pablo una educación en su vida social, política, intelectual, moral y religiosa. Como ciudadano de Tarso,
Pablo era un ciudadano de todo el mundo. Ahora eso con respecto a su nacimiento, como él mismo lo dice. Nació en Tarso, Tarso de Cilicia. Sus padres. ¿Qué sabemos nosotros de sus padres? Nos enseña la escritura en palabras del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 23, verso 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. El papá de Pablo era fariseo y un ciudadano rico. Su familia era una familia de posición. Ahora, ¿cuál era la característica de los fariseos? Recuerden que entre el pueblo de Dios habían dos sectas principales, los saduceos y los fariseos. Había una gran diferencia, aun cuando ellos estaban dentro del pueblo de Dios, sus creencias no eran las mismas. Nos dice ahí en Hechos 23:8, explicándonos Lucas el escritor, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Sabes? Pablo creía en la resurrección, Pablo creía en la existencia de los ángeles, Pablo creía en que el hombre tiene alma, tiene espíritu. Eso no ocurría con los saduceos. Los saduceos modernos del siglo XXII son los testigos de Jehová, que niegan la resurrección, que no creen que uno tenga alma. Otra característica de los saduceos es que no creían en el castigo eterno. Pero los fariseos sí. Vemos entonces aquí que el apóstol Pablo dice que él era fariseo, hijo de fariseo. Su padre era fariseo. Pablo estaba orgulloso de su trasfondo judío, aunque expuesto a la población griega y al imperio romano. Eso no obsesionó su infancia. Creció como un niño alimentado en la historia del pueblo judío e influenciado grandemente por su padre. Porque siendo fariseo su padre, le inculcó la religión judía y la creencia en las escrituras y particularmente en estos puntos doctrinales. Su madre. Aunque Pablo alude a su padre en Hechos 23:6, no menciona a su madre. La única vez que Pablo hace alusión a su madre es en Gálatas capítulo 1, versículo 15, donde dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó para su gracia. Es la única vez que Pablo hace alusión a su madre. No nos dice su nombre, pero es el único versículo en todo el Nuevo Testamento en donde él hace referencia a su madre. Ahora, existen otras referencias a su hermana, a su sobrino, a sus parientes. En Hechos 23 dice en el verso 16, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Bueno, aquí sabemos entonces que Pablo tenía una hermana. ¿Cómo se llamaba ella? No lo sabemos. Aquí también aprendemos que Pablo tenía un sobrino. No nos dice el nombre de él, pero nos está hablando en esta porción de la referencia a su familia, en el caso particular su hermana y su sobrino. En Romanos 16 se nos habla también de otros parientes, probablemente de otros familiares. Dice Pablo en Romanos 16:7, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes. Verso 11,
Saludad a Herodión, mi pariente. ¿Qué clase de pariente era? No lo sabemos. Puede que fuera un primo, puede que fuera un sobrino, lo que cae dentro de la característica de parientes. Dice el versículo 21, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Ahora, todas las indicaciones apuntan al hecho de que los padres de Pablo eran ricos. Ahora, alguien puede preguntarse entonces por qué Pablo trabajaba con sus manos haciendo tiendas. Bueno, esto cae ya dentro de la especulación. Es probable que su familia lo hubiese rechazado debido a su conversión y especialmente por su actitud hacia los gentiles. Pero también existía la costumbre dentro de los judíos el de enseñarle a los niños a aprender un oficio desde bien temprano. Esto pues lo que aprendemos acerca de su familia, sus padres, sus parientes. Ahora, la ciudadanía romana de Pablo. Pablo estaba orgulloso de esta posición. Esta ciudadanía estaba en su pasaporte mientras andaba en tierras distantes y se convertía su ciudadanía romana en protección en esos momentos en los cuales tuvo problemas y dificultades. Pablo no era ciudadano romano por el hecho de que era un hombre libre en Tarso, porque Tarso era una colonia romana. Él era ciudadano romano debido a que sus padres o abuelos habrían prestado algún servicio al Estado y por lo tanto él nació libre. Dice en Hechos 22:8, respondiendo el tribuno, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Yo soy ciudadano romano de nacimiento. Ahora, eso, y como vamos a estar leyendo en las lecciones que vienen, le sirvió enormemente a Pablo cuando en varias ocasiones intentaron matarle, cuando fue encarcelado, cuando en varias ocasiones intentaron torturarle, maltratarle, él hizo uso y reclamó su ciudadanía romana. Pablo, por ejemplo, en el verso 25, Hechos 22-25, apeló a su posición de ciudadano romano para prevenir un trato ilegal e injusto en la ciudad de Filipos y también en Jerusalén. Por ejemplo, Hechos 22-25 dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Aquí Pablo está haciendo uso al derecho legal que él tenía como ciudadano romano. Ahora, cuando se le informa, bueno, antes de leerlo, vuelvo y repito, os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado. El señor Barclay, en su comentario al Nuevo Testamento, escribe, Cicerón, historiador romano, había dicho, es una injuria atar a un ciudadano romano. Es un crimen azotarle. Matarle es tan malo como asesinar a un padre. Así es que Pablo afirmó que era ciudadano romano. El comandante se quedó aterrado porque se dio cuenta de que había estado a punto de hacer algo que le habría acarreado el despido y hasta tal vez la ejecución. Así es que le soltó las ligaduras a Pablo y decidió preparar una confrontación con el Sanedrín para resolver la cuestión. Pablo, en toda oportunidad en que se vio violados sus derechos como ciudadano romano,
apeló a su ciudadanía para defenderse. Con respecto a su educación, parcialmente fue educado en Tarso, donde fue influenciado por maestros estoicos y desde joven recibió su educación en Jerusalén bajo la tutela de un fariseo llamado Gamaliel. Hechos 26:4 dice: mi vida pues desde mi juventud, no desde su niñez, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. O sea, pues su niñez, él la vivió en Tarso. Pero cuando llegó a la adolescencia, a su juventud, se trasladó a Jerusalén. Y allí fue educado a los pies de un fariseo llamado Gamaliel. Hechos 22:3 nos dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Así como fue educado por Gamaliel, como él mismo lo declara, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Esa educación que recibió de Gamaliel, un maestro respetado entre el pueblo judío, lo vemos nosotros en el comportamiento de Pablo, estricto conforme a la ley de sus padres. Leemos en Filipenses capítulo 3 estas palabras de Pablo: circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En otras palabras, estricto conforme a la ley de sus padres. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahora, la educación de Pablo nos ayuda a entender por qué Pablo se llamó a sí mismo un hebreo de hebreos. Un hombre era un judío quien trazaba su descendencia desde Jacob y se ajustaba a la religión de sus antepasados. Él no era un hebreo, a menos que hablara lengua hebrea y retuviera las costumbres hebreas. Como vamos a ver en lecciones más adelante, en varias ocasiones, Pablo, cuando al observar que la concurrencia eran judíos, habló fue en lengua hebrea. No habló en griego, habló en lengua hebrea, mostrando que él era un hebreo de hebreos. ¿Cómo era el apóstol Pablo? ¿Cómo era su apariencia personal? No tenemos nosotros en el Nuevo Testamento una descripción confiable de su estatura y apariencia. Si sabemos lo arrojado, lo atrevido que era el apóstol Pablo, pero en cuanto a su apariencia personal, no tenemos una descripción muy confiable. La tradición habla de él como un hombre calvo, con las piernas arqueadas, de constitución fuerte, un hombre de tamaño pequeño, con cejas fruncidas, con una nariz bastante grande y lleno de gracia e importancia. Bueno, la gráfica que ustedes están viendo es una caricatura más o menos representando lo que la tradición decía de la apariencia personal de Pablo. En Hechos 14 se nos habla de Pablo y de Bernabé. Nos dice, versículo 12, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Bernabé tenía la apariencia más impresionante, por eso le llamaban Júpiter.
Y Pablo era el orador principal. Señor Barclay, respecto de lo que leemos en este verso 12, escribe: Bernabé debe haber sido un hombre de aspecto noble. Así es que le tomaron por Zeus, el rey de los dioses, al que los romanos llamaban Júpiter. Hermes o Mercurio era el mensajero de los dioses, y como Pablo era el que hablaba, le tomaron por Hermes. En Hechos 28, Pablo fue primero considerado un asesino y luego un dios. En su viaje de predicación, dice: cuando los naturales vieron la víbora, cuando Pablo iba ya para Roma, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja de ir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Segunda de Corintios 10:10. La Biblia de las Américas dice, porque ellos dicen: las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar es despreciable. Ahora, este versículo en la Biblia de las Américas nos dice que la manera como era considerado por los demás es que físicamente no era muy impresionante. Pues de baja estatura, no era un hombre de gran estatura. Por eso dice: la presencia física es poco impresionante. El señor Barclay, de este pasaje, comenta lo siguiente: parecía que los corintios habían llegado tan bajo como para ridiculizar a Pablo por su apariencia personal. Su aspecto físico, bromeaban, era flojo y no era un gran orador. Por eso en la parte final del verso 10 dice: la manera de hablar menospreciable. Tal vez en parte tuvieran razón. Nos ha llegado una descripción de su figura en un libro antiguo que se llama Los Hechos de Pablo y Tecla, fechado hacia el año 200 después de Cristo. Es tan poco favorecedora que debe de ser verdad. Describe a Pablo como un hombre de baja estatura, de poco pelo, de piernas torcidas, de buen tórax, con el entrecejo muy peludo, de nariz aguileña, agraciado, porque algunas veces parecía un hombre corriente y otras tenía cara de ángel. Un hombre bajo, con entradas, estevado, con la nariz característica de los judíos y cejijunto. No era una figura impresionante, y es posible que los corintios, amantes como griegos de la belleza física, le tomaron una broma. Ahora, eso es lo que podemos leer nosotros de este libro, no de la escritura, pero el texto de que leíamos hace un momento en Segunda de Corintios 10:10 nos dice que los corintios decían que la presencia física de Pablo era poco impresionante. Por eso parece que fuera verdad, que así era, por lo que nos dice este libro de los Hechos de Pablo y de Tecla. En Segunda de Corintios 11, el apóstol hace una descripción de lo que había sido su vida, de sus luchas, sufrimientos, persecuciones, y que obviamente tuvieron que hacer mella en su apariencia física. Dice, empezando en el verso 23, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más.
en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. ¿Sabe? Pablo había recibido casi 200 azotes. Y sabemos lo que hacen los azotes. Esos azotes corporales frecuentemente podrían haberle dejado huellas en su cuerpo, cicatrices. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Todas estas situaciones, hermanos, hacen mella en la apariencia física de una persona. Entonces, más o menos podemos tener una idea de cómo era su apariencia personal. En Gálatas, capítulo 4, dice el verso 14. Y no me despreciasteis, le dice Pablo a los Gálatas, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Aquí nos está mostrando que Pablo tenía una enfermedad. Siempre estuvo consciente de algo en este aspecto o en su personalidad que lo angustiaba con una agonía de humillación. Es más, mire, quiero que leamos este versículo 14. Lo estamos leyendo en la Reina Valera del 60, pero quiero que lo leamos en la versión La Buena Noticia. Mire cómo lo expresa, Gálatas 4:14. Y bien que para vosotros era una tentación el hacerlo. Ni me rechazasteis, ni escupisteis ante mí a la vista de mi cuerpo enfermo. Antes bien me recibisteis como a un enviado de Dios, como a Cristo Jesús en persona. ¿Ven lo que dice Pablo? Que los Gálatas, aunque hubo la tentación de hacerlo, no lo rechazaron ni lo escupieron por la enfermedad que él tenía. El señor Barclay, en su comentario, nos explica algo interesante de lo que dice este verso 14. La tradición más antigua es que Pablo sufría de horribles dolores de cabeza que le dejaban postrado. De este mismo pasaje surgen 2 indicaciones. Los Gálatas le habrían dado sus propios ojos si hubieran podido. Se ha sugerido que Pablo había tenido siempre problemas en la vista porque le había deslumbrado tanto la visión del camino de Damasco que desde entonces no podía ver sino confusa y dolorosamente. La palabra que traducimos por no me volvisteis la espalda con asco quiere decir literalmente no me escupisteis, que lo acabamos de leer aquí en la versión La Buena Noticia. En el mundo antiguo era costumbre escupirle a un epiléptico para evitar la influencia del mal espíritu que se suponía que poseía al enfermo. Así es que se ha sugerido que Pablo sufría epilepsia. Es todo lo que podemos nosotros decir con respecto a su apariencia personal, a su físico, a su salud. Eso pues, como estamos viendo, la vida temprana de Pablo. Lo que quiero, hermanos, terminando la lección por el día de hoy, invitarlos para la próxima, el día jueves, es que estudiemos si Pablo fue un hombre casado. El concepto general de la mayoría cuando leemos el Nuevo Testamento es de que Pablo era un hombre soltero. Pero quiero que abordemos este tema. ¿Fue Pablo un hombre casado? Bueno, hasta aquí, hermanos.
esta primera parte de esta lección, la temprana vida de Pablo. Y vamos a llegar hasta el primer viaje misionero de este gran apóstol y siervo de nuestro Señor.